Boker Tov, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a este Bet Midrash de preparación espiritual para Tisha B'Av. Tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero estamos aquí. Y esta no es una clase, no es un shiur. El propósito de este estudio es abrir nuestros corazones, compartir Torah y sentar un campo fértil en esta semana entre Shabbat Chazon y Shabbat Nahamu, esta semana de Tisha B'Av, esta semana donde recordamos tantas tragedias, tanto de nuestro pueblo como tragedias personales. Y el propósito de esta preparación, que hemos intitulado La Muralla de Fuego, es ayudarnos a conectar este mensaje de Tisha B'Av, este mensaje histórico, religioso, espiritual, con nuestra propia vida. ¿Qué podemos aprender de Tisha B'Av para ayudarnos a solventar las crisis, los traumas que también tenemos en nuestras propias vidas, así no sean de la misma magnitud que vamos a estar hablando? Antes de comenzar, quiero, a pesar de que mi trabajo está enfocado hacia la educación y muchos de los niños, este no es un taller para niños. En este taller vamos a discutir trauma, vamos a discutir circunstancias históricas muy complicadas, muy dolorosas, que démosle a nuestros niños las herramientas para manejarlas cuando estén a tiempo. Vamos a hablar de la Shoah, vamos a hablar de sufrimiento, de hambre, de privación, de muerte, elementos de muchas de estas tragedias. Entonces simplemente quiero poner ese aviso antes de comenzar. Si en cualquier momento cualquiera de ustedes, ya sea nos escuchen en vivo o nos escuchen en diferido, siente que esto es demasiado, por supuesto pueden interrumpir. Y la idea es trabajar juntos, abrir nuestro corazón, estudiar Torah y ver qué sabiduría podemos recoger en estos instantes que nos ayuden a solventar nuestra propia observancia de Tisha B'Av, pero lo más importante, que logren expandir nuestro corazón, conectarnos con Hashem, conectarnos con los demás. Ese es el propósito de esta actividad. Y dado que esto es un Bet Midrash y la maravilla de la tecnología nos permite que ustedes me escuchen estando en cualquier lugar del mundo, entonces no tenemos un edificio que sea un Bet Midrash, pero entonces vamos a poner una kavaná, vamos a construir un Bet Midrash, vamos a poner esta intención y lo hacemos con la bendición, una bendición que tiene sus orígenes en Masejet Berajot. Y Ratzon milfaneja, sea tu voluntad, Hashem, nuestro Dios, mi Dios, Dios de nuestros padres, Dios de nuestros ancestros. Shelo yar'eh davar takala al yadai, que lo que enseñe esto no tenga consecuencias negativas, que la gente no lo entienda mal. Velo ekashel bedavar alajá, y que si tengo que dar un psak alajá, que si discutimos algo que tiene que afectar la conducta de los demás, no sea para mal. Veismehu bihaverai, que ustedes, mis compañeros, mis compañeras de viaje, se alegren en mí. Velo omar al tamé tajor, velo al tajor tamé, y que no diga que algo que es santificado y puro es su contrario, y de algo que no es santificado y puro, que diga que es puro. Estamos entrando en territorio peligroso de ideas y de palabras, y le estamos pidiendo al Ribono Shel Olam que nos ayude y nos guíe a todos, tanto a mí que hablo, ustedes que escuchan, para decir cosas que reflejen la verdad, reflejen la compasión de Hashem, y que ustedes por su parte entiendan a veces las dificultades de entregar un mensaje y lo reciban con compasión y con, por supuesto, con plenitud.
Velo al mutar asur, velo al asur mutar, y que no diga que una cosa que es permitida está prohibida y que algo que está prohibido está permitido. Velo ekashelu haverai bedavar alajá vesmach bachem. Y que no les haga yo zancadilla, no los haga caer en algo incorrecto en alajá, y que yo me alegre con ustedes. Ki Adonai iten chochma mi piv da'at utvuna, pues de Hashem viene la sabiduría a mi boca, a la boca de ustedes, a sus oídos. Gal einai ve'avita niflaot mi torateja. Abre mis ojos y contemplemos las maravillas de tu Torah. Entonces, con esta intención, con esta tefilá, esta es nuestra primera armadura entrando a este tema difícil del trauma. Nuestra segunda armadura es Talmud Torah. Hemos intitulado esta preparación Homat Esh, la muralla de fuego. Y este es un versículo del profeta Zacarías, capítulo 2, versículo 9, que es parte de la verajá especial de Tisha B'Av. Bien, entendamos su contexto, hagamos un poquito de Talmud Torah. Dice el profeta Zacarías, Va'esa einai va'era vehine ish. Alcé mis ojos y hay un hombre. Es decir, es un ángel. Esta es una metáfora. Lo que está viendo un ángel. Vehevel uveyado hevel mida. Y en sus manos una línea de medir. 1 metro. Como para costura, para construcción. Va Omar, Ana ata olech. Y le dije, ¿a dónde vas? Va Omar elai lamod et Yerushalayim lirot kama rohava vechama orka. Y el ángel responde, voy a medir a Jerusalén, lamod et Yerushalayim. Ver cuán ancha va a ser, cuán larga va a ser. Vehineha malach hadober bi yotze. Cuando este ángel estaba saliendo, un malach aher, vino otro ángel, yotze likrato. Hay un memorando, algo pasó. Este ángel viene a medir Jerusalén y otro ángel viene. Vayomer elai rutz daber el hanar halaz lemor. Y el segundo ángel le dice a Zacarías, corre. Habla con hanar halaz lemor. Con este joven. Naar. Perazot teishev Yerushalayim. Jerusalén será una ciudad sin murallas. Merob Adam ubehema betochah. Al comienzo pensamos que Dios viene a medir las murallas, a constreñirnos en un lugar. Y luego hay un cambio. Y esta primera intención de medir Jerusalén acaba siendo mostrada como algo naar, como algo infantil. Y la verdadera intención de Dios es construir a Sion, construir a Jerusalén como una ciudad sin murallas. Sin murallas. Minameitzar karati ya anani bamer javia. Del sitio estrecho llamo a Dios y Dios me responde con amplitud. Va'ani eyelach neum Adonai chomat eish saviv. Y yo seré para ella, dice Hashem, una muralla de fuego alrededor, ulichvod ehye betocha, y gloria, honor seré para ella desde adentro. Este versículo entra a nuestra liturgia como una promesa de redención. Una muralla de fuego como una promesa de redención. Y para abrir el corazón aún más, hemos tenido tefilá, hemos tenido Torah, esta visión increíble de que Dios cambia el plan, o al menos Zacarías cree que ve el plan de Dios, y el plan de Dios es mucho más amplio. Pero para verdaderamente abrir el corazón a estas difíciles verdades por las que vamos a tratar de caminar, ese es un berenjenal, es un pantano profundo y peligroso. Queremos hacerlo con paz interior y con alegría, con tranquilidad, con calma y con confianza y con bitajón. Quiero que me acompañen entonces
a cantar este versículo, un nigún para calmar nuestros corazones y poder tomar todas estas duras lecciones que vamos a aprender con amor, con amplitud y con misericordia. Entonces vamos a estar cantando este versículo varias veces, si me quieren acompañar en el nigún. Esto no es una clase, no es un shiur, este no es Parashat HaShavua con el Rabino Juan, este es un ejercicio de preparación espiritual. Aquellas personas que quieran ver esto como una conferencia pueden saltarse el nigún, aunque no lo recomiendo. Vani Eyela Neum Adonai Chomat Esh Saviv Ulchavod Ehyeh betochach Vani Eyela Neum Adonai Chomat Esh Saviv Ulikvod Ehyeh betocham Vani Eyela Neum Adonai Chomat Esh Saviv Ulchvod Ehyeh betocha y yo seré para ella. Dice Adonai, una muralla de fuego, mi gloria en ella estará. Y le digo, palabra de Adonai, muralla de fuego, mi gloria en ella estará, y yo seré para ella. Palabra de Adonai, una muralla de fuego, mi gloria en ella estará. Vani Eyela Neum Adonai Chomat Esh Saviv Ulchavod Ehyeh betocha. Hace 80 años y un día, el rabino Kalonimus Kalman Shapira de Piaseczno terminaba de escribir su última drashá en un cuaderno, letra peñuscada. El rabino, que era un gran innovador educativo, un rebe jasídico, un autor, un padre, un líder comunitario, llevaba 3 años en el gueto de Varsovia, acompañando a su comunidad, acompañando a todos aquellos que habían entrado al gueto. Varsovia, antes de la guerra, tenía 500,000 de judíos, religiosos, ateos, seculares, sionistas, hasídicos, mitnagdim, gente buena,
gente menos buena. Y en ellos, hace 80 años y un día, estaba nuestro rabino, Kalonimus Kalman Shapira, Seher Tzadik Libraja, terminando un sermón en un cuaderno. Este cuaderno lo vamos a estudiar hoy. Una Torá sobre la tragedia que viene del mismísimo gueto de Varsovia y que nos fuerza a pensar sobre Tisha B'Av, sobre el sufrimiento y la tragedia. Desafortunadamente hay problemas de derechos de autor, entonces no tengo acceso, no les puedo mostrar el libro, pero les puedo mostrar la cara hermosa del Rebbe. Su libro ha sido llamado el Esh Kodesh. Ya que estamos hablando de la muralla de fuego, el libro es llamado El Fuego Sagrado. Y estos sermones nos muestran una ventana al corazón de un judío, de un ser humano, en la mitad de la tragedia, tratando de entender y tratando de guardar a su comunidad. Entonces quiero compartir con ustedes un poquito de la Torá del Rebbe Shapira hace 80 años y un día. Shabbat Chazon fue ayer, es la haftará de Parashat Devarim y siempre es el Shabbat previo a Tisha B'Av. No voy a leerlo todo, es una drashá un poco larga, como todas las drashot hasídicas. Es un paseo hermoso por un campo de flores de muchas fuentes, y tengo otras personas que también quiero traer a colación, entonces vamos a ir un poco rápido. Dice el Rebbe: Hazon Ishayahu ben Amoz asher hazá al Yehuda v'Yerushalayim. Esta es la visión de Isaías, el hijo de Amoz, que vio sobre Yehudá y Jerusalén. Es el comienzo del libro de Isaías, el comienzo de la haftará. Biemei Uziyahu Yotam Ahaz Hizkiyahu Malchei Yehuda. En tiempos de Uziyahu, Yotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Venavin, entendamos. Na lama Shabbat haze nikra al Shem haftará. Entendamos por qué este Shabbat es llamado Shabbat Chazon por su haftará. Hen yeshnam od Shabbatot que Shabbat Nachamu ve Shabbat Shuvah hanikraim al Shem haftarot. Dado que solo hay 3 Shabbatot en todo el año que son llamados por su haftará. Shabbat Chazon, que fue la haftará de ayer. Shabbat Nachamu, que es la haftará de este próximo fin de semana. La consolación después de Tisha B'Av. Y Shabbat Shuvah, el Shabbat antes de Yom Kippur. אבל בטח בכולם טעם להם שמשונים הם מכל שבתות השנה שאינם נקראים על שם ההפטרות. ¿Qué tienen de especial estos 3 Shabbatot que los llamamos por un nombre de la haftará? ומפני שהיא בבין המצרים, ya sea porque estamos en este periodo de reflexión entre Tammuz y Av, וההפטרות מדברת מן החורבן, y las haftarot hablan de las tragedias. הלא גם ההפטרות של 2 השבתות הקודמות מדברים. El Rabbe no le gusta esa explicación. ¿Por qué? Porque las haftarot de las 2 semanas anteriores, que son del profeta Jeremías, no son llamadas por el nombre de su haftará. מדברים מנבואת ירמיהו שהייתה שנים רבות אחר ישעיהו. La profecía de Jeremías fue bastantes años después de la de Isaías, mucho más cercana con la destrucción. ¿Por qué este Shabbat, justo el Shabbat antes de Tisha B'Av, estamos trayendo al profeta Isaías, que es un profeta mucho más distante de la destrucción? ¿Y por qué conectamos este Shabbat con el nombre del haftará, Chazon, visión? Vaya mamash b'sha'at ha'churban. Jeremías vivió la destrucción.
Umikol makom lo nikreu hashabatot al shem haftarot. E incluso en ese caso las haftarot de Jeremías, las 2 primeras haftarot de Puranuta no son Puranuta, es tragedia. Las 3 haftarot que leemos en estas 3 semanas son llamadas las 3 de Puranuta, de destrucción, de tragedia, seguidas de 7 haftarot de consolación. Sabemos que a veces componer requiere casi el doble, más que el doble de trabajo que destruir. Y el Rebbe nos está diciendo, ¿qué es lo especial de Shabbat Hazon? Es la pregunta. Omnam. Ita. Está citando Shir Hashirim, Shir Hashirim Rabba, el Midrash sobre Cantar de los Cantares. Be'eser leshonot nikra hanevuah. La profecía tiene 10 nombres en hebreo. Hazon, visión; nevuah, profecía; hatafá, recibir una inspiración súbita; dibur, hablar; amirá, alocución; tzivui, orden; masá, un discurso; mashal, una parábola; melitzá, un poema; jidá, una adivinanza, un misterio. Eize kashem mikulan. ¿Cuál de todas estas 10 formas de profecía, de estas 10 formas de experiencia divina, cuál es la más difícil? Rabbi Eliezer Omer, Hazon kashe. La visión es la más dura. Sheneemar, Hazut kashe hugadli ayen sham. Pues en Isaías 21:2 dice, he visto una visión dura. Hazut kashe. Be'inyan nevuah en lano asaga. Ahora, nosotros somos simples mortales, nosotros no entendemos lo que es tener una profecía. Aval pashut efshar lefi matzaveinu, pero incluso desde nuestra propia naturaleza limitada, que no somos profetas, podemos entender que kivar divarno ech sheakshav ro'im, kama rechokim ashmiya ve'adibur mitzarot ve'haisurim. Ya hemos comentado, este es un libro de 3 años de observaciones de Torah, que el sufrimiento, la tragedia, el sufrimiento personal es muy distante del oído y de la palabra. Cuando a mí me cuentan una tragedia, cuando yo escucho una tragedia, no es lo mismo que verla, no es lo mismo que vivirla. Min re'ayat hatzarot ve'isurim mikol sheken lesovlam rachmana litzlan. No hay cosa peor que ver sufrimiento con los propios ojos. Salto un par de páginas, salto un par de párrafos. Ya, disculpen. Shabbat Hazon, este es el último párrafo. Shabbat Hazon. O sea, está hablando de lo difícil que es ver las tragedias. Y en los próximos párrafos comienza a hablar. Isaías vio la caída de Jerusalén. Isaías percibió con sus propios ojos. Es como estar ahí. Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión. Hazon Ishayahu, la visión de Isaías. Vehia kashash bekulan, gam lirot et hatzarot. Lo más duro es ver las tragedias. Lachen koraim haftarot zo bishavua shechal bo Tisha B'Av. Y por eso es que leemos esta haftará en la semana que ocurre Tisha B'Av. Vehashabbat dikra al shema Shabbat Hazon. Y por eso este Shabbat es llamado el Shabbat de la visión. Lo que nos dice el Rebbe de Piaseczna en este momento, escribiendo desde el gueto de Varsovia, desde el final del gueto de Varsovia,
el Rebbe de Piaseczna nos pide compasión por Isaías. Nos dice, el pobre Isaías, lo que le tocó ver. Nosotros tenemos las palabras de la profecía, pero él le tocó vivirlas. E igualmente Jeremías le tocó vivirlas. Y a la gente de Jerusalén, al pobre, al iletrado, al periférico, al leproso, todos les tocó vivirlas y verlas. Y el Rebbe de Piaseczna le dice a sus fieles en el gueto de Varsovia una tragedia, citando otra tragedia, les dice, nosotros no sabemos lo que fue el sufrimiento del primer templo. Cerremos los ojos un segundo e imaginemos una muralla de fuego, pero una muralla de fuego muy diferente. Es el 5 de Av de la destrucción del primer templo. Jerusalén está rodeada de las fuerzas babilonias, una muralla de fuego, de antorchas, de fogatas. La ciudad lleva meses largos de hambre, de sitio. Lo que se ha visto en las calles lo vamos a leer este jueves. Actos de canibalismo, actos de horror, de desesperación, tragedias personales 50. No 50, 5 ceros, sin número. El Rebbe de Piaseczna desde el gueto de Varsovia nos pide tener compasión con los habitantes de Jerusalén antes de la destrucción de Babilonia. Entonces, transportémonos a Jerusalén antes del sitio de Babilonia. Tomemos estas palabras de Eijá como nuestras, de decir, ¿qué pasó? Eijá. ¿Cómo? ¿Cómo la casa de David? ¿Cómo estar tan cerca de Dios? ¿Cómo estar tan cerca? ¿Cómo saber que Dios está de nuestro lado y súbitamente Dios ya no está de nuestro lado? Es esa misma expresión que han capturado poetas y profetas, incluido en nuestro propio lenguaje y un poquito más cerca de casa. Un poeta que no era religioso. El gran insigne poeta peruano César Vallejo dice, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé, golpes como del odio de Dios. Y si ven la relación de Vallejo con Dios es bastante problemática, la pregunta de Vallejo es la misma pregunta que tenían los habitantes de Jerusalén, de Sion, y es la pregunta por la cual el Rebbe de Piaseczna nos pide que tengamos compasión con ellos. Pasar de ser la ciudad de David, la ciudad de Salomón, la ciudad donde se cantan los himnos a Dios, donde se escriben las palabras del Dios de Israel, súbitamente verse sumida en fuego, en guerra, en destrucción. Y si bien esta es una destrucción que nos visita y nos ha visitado muchas veces en Tisha B'Av a través de la historia, en el Segundo Templo, en la Edad Media, en Sefarad de 1492, cuando nos tocó salir de España, muchos de aquellos descendientes están aquí. Y ciertamente también cosas que pasaron mucho más recientemente. Pero si nos devolvemos a ese primer Tisha B'Av, Sion es lo único que hay. No hay diáspora. Las tribus del norte son tribus perdidas. Los asirios se los llevaron hace 200 años y no hemos vuelto a saber de ellos. Están en el fin del mundo. El único pueblo que entiende esta verdad, que entiende esta historia, que tiene esta Torá, en este momento está apeñuscado en Jerusalén, rodeado por el ejército más poderoso del mundo, una muralla de fuego impenetrable, que cada vez se estrecha y cada vez constriñe y ahorca a Jerusalén. Adentro están todos los profetas que quedan de Israel. Adentro están todos los libros y está toda la gente. El campo está desolado,
Esto es lo último que queda. Y el pronóstico no es bueno. Y en efecto, el pronóstico es peor, porque en 4 días los babilonios van a destruir la casa de Dios. Van a quemar el templo de Dios. Mucho más importante, van a matar a casi toda la gente de la ciudad y se van a llevar a un pequeño grupo, lejos de ahí. No hay peor final pensable en esta historia. Y el Rebbe de Piaseczna nos pide que tengamos compasión con Isaías por tener que ver esto, por tener que vivir esto. La belleza es que el libro de Isaías, que comienza con esta visión horrenda de destrucción, 40 capítulos después que leeremos este Shabbat, Nahamu, Nahamu, a mí, el pueblo encuentra consolación. Muchos años después, el pueblo va a encontrar consolación. Pero de la tragedia de la falta de fe, eventualmente va a brotar, de esa tierra fértil va a brotar la consolación. Y no solo la consolación, Javerim y Javerot. En este primer Tisha B'Av fue que se demostró y fue que el judaísmo cambió para siempre. Antes de la destrucción del templo, yo creo que había muchas personas en Am Israel que todavía tenían una visión limitada, local de Dios, como todo el mundo en el mundo antiguo. El mundo antiguo, cada uno tenía su Dios, cada pueblo tenía su Dios. He aquí los israelitas, los hebreos, los judíos son derrotados completamente. Eso no significa que su Dios ha sido derrotado también. Pero la lección que saca Isaías, la lección que saca Jeremías, la lección que saca Am Israel, viendo esto en perspectiva, viendo esto desde el primer capítulo de Isaías hasta el 40º capítulo de Isaías, es que hay consolación. Es que la tragedia permite que las personas descubran eventualmente las herramientas de consolación y de compasión. Todos los que escuchan este video somos los descendientes de sobrevivientes de tragedias. Si no sobrevivientes de tragedias nosotros mismos. Tragedias pequeñas, tragedias grandes, tragedias históricas. Todos aquellos que estamos escuchando esto, que descendemos de nativos americanos, podemos ver sus tragedias también. Hace 500 años, para ellos fue bastante trágico el encuentro con la gente que venía de Europa, con muchos de estos judíos que venían escapando de España. Para aquellos que también descendemos de esclavos africanos, ellos tuvieron su tragedia de cruzar el mar, apeñuscados en barcos, separados de sus familias. Un día estoy yo feliz en mi aldea. 3 meses después estoy en las costas de Brasil, en Cartagena, en Carolina del Sur. El pueblo judío, por supuesto, también tiene una historia trágica, horrible. Y el superpoder y la razón por la cual yo creo muchos de nosotros estamos aquí, no solo es identificándonos con este sufrimiento, identificándonos con esta tragedia, sino que la magia, el poder, la providencia del pueblo de Israel es que fue el primer pueblo. Todos los pueblos tienen tragedias, todos los pueblos han sufrido cosas impensables, destrucciones, inundaciones,
pestes, hambrunas, enfermedades. Todas las familias tienen personas que a veces mueren por razones que uno no entiende. El mundo es muy difícil de entender y nosotros fuimos el primer pueblo que escribió sobre estas tragedias. No solo son nuestras victorias, sino también nuestras tragedias. La razón por la cual la historia judía sigue llamándonos y sigue inspirándonos no solo a nosotros, sino a todo el mundo, es porque en el mismo libro tenemos Isaías 1 e Isaías 40, que la distancia entre la destrucción y la redención, entre la consolación y el sufrimiento, está mediado por tiempo y está mediado por memoria. Esa es la primera lección que el Rebbe de Piaseczna quiere darnos. Termino con sus palabras. Aval kevan shegam bemaron kvar roim et isurei Israel. Desde lo alto también se ven los sufrimientos. Lachen yadati et machovav. En Éxodo dice que Dios vio, conoció los sufrimientos de los esclavos en Egipto. Behakev lo behatuva mehem. Ubeze po'alim hayeshu'a. En medio del dolor, ubeze behakev lo behatova mehem. Dios vio el sufrimiento, vio la tragedia de los esclavos en Egipto. No sus virtudes, vio su tragedia. Ubaze po'alim hayeshu'a, y de ahí viene la redención, de ahí viene la vuelta de la tortilla, de ahí viene cómo cambiamos la tragedia en redención. Bejinat pekach eineja urre'e, viene de una cuestión de abrir los ojos y ver. Del mismo modo que no hay cosa peor que ver el sufrimiento con sus propios ojos. El sufrimiento de Jerusalén en la destrucción del templo, el sufrimiento de Jerusalén en el segundo templo, en la Inquisición, todos los sufrimientos, todas las masacres que han pasado y desafortunadamente siguen pasando. Es horrible verlo, pero lo que nos está pidiendo el Rebbe de Piaseczna es que abramos los ojos y veamos, que extendamos nuestra perspectiva. והפטורה מתחילת בחזון שקשה מכולן. Aquella haftará que comienza con visión, que es la más dura de todas las haftarot. Mesayemet Bishu'a, termina con redención. El último versículo del primer capítulo de Isaías dice lo siguiente. 22. Sion bemishpat tipade veshaveha bitzdaka. Isaías sabe que la tragedia termina en redención. Sion será redimida en justicia y aquellos que retornan y también aquellos que fueron llevados presos volverán con victoria, con justicia. Esta es la drashá del Rebbe de Piaseczna. Y ahora quiero contarles una historia del Rebbe de Piaseczna. Esto que les acabo de leer, fue la última entrada del diario de el Rebbe de Piaseczna. Cómo nosotros, en el gueto de Varsovia, cómo llegó este libro a nuestras manos. Y quiero presentarles aquí a otra persona, a otro judío, Emanuel Ringelblum. Emanuel Ringelblum no era un rebbe jasídico.
Emanuel Ringelblum era un historiador, un yiddishista, un amante de Polonia, de su ciudad, Varsovia, un historiador de su pueblo, del pueblo de Israel. Y cuando la tragedia llega a sus puertas, él y otras personas dentro del gueto deciden, mucho como Isaías, que la manera, como el Rebbe también de Piaseczna, que la manera de sobrevivir a la tragedia es escribiendo y es recolectando material, contando la historia. Entonces comienza a recoger material de la vida en el gueto. ¿Qué pasaba en el gueto de Varsovia? Los nazis querían deshumanizar a la población judía y la pusieron en unos barrios infames, llenos de suciedad, de enfermedad, de hambre, de frío, para mostrar, para degradar, para mostrar, ustedes no son seres humanos. Y mientras el Rebbe de Piaseczna escribía Divrei Torah, tratando de mantener la fe, tratando de hablarle a Dios, tratando de darle confianza, Emanuel Ringelblum estaba dedicado a la memoria. Y crea una organización secreta llamada Oineg Shabbos. Oineg Shabbos en Yiddish, bueno, en hebreo, Ashkenazí, significa la sociedad del deleite del Shabbat. Y era una sociedad secreta de historiadores y cronistas que escribían todo. En 1943, cuando ya se sabía que el gueto iba a ser liquidado, en Pesach de 1943, los grupos más militantes dentro del gueto, Varsovia, 500,000 judíos, había entre ellos religiosos y también había gente tropelera, gente que buscaba la liberación a través de la acción política. Decidieron levantarse, decidieron poner fin con dignidad al sufrimiento de este. Y de nuevo, en el gueto había muchas voces, no todas a favor de ello. Y esta organización decide esconder su archivo en varias cantinas de leche. Aquí una foto de la cantina. En cajas y los entierran en diferentes partes del gueto. Emanuel Ringelblum también organizaba cosas de distribución, asegurándose de que los niños en el gueto tuvieran que comer, no solo la memoria, sino también ocupándose de los demás. Y es hermoso que el Rebbe hasídico, una persona llena de Torah, llena de mitzvot, cargando toda la sabiduría de la tradición, se encuentre con este otro judío que está también trabajando. Desde otro punto de vista, está haciendo mitzvot, de cuidar a la gente, de recordar, de cumplir esa mitzvah, y que los dos se encuentran y esta conversación no sabemos cómo fue. Pero es en las cantinas de leche de los yiddishistas y los seculares, y los comunistas y los periféricos y los tropeleros, que la Torá del Rebbe sobrevive. Después de que la guerra termina, personas del grupo del Oineg Shabbos, los sobrevivientes, tratan de encontrar el archivo y van apareciendo aquí y allá cajas. De las 3 cantinas de leche solo se han encontrado 2. Una se rumora está debajo de la embajada china en Polonia, en Varsovia. Algún día, Bezrat Hashem, tendremos acceso a esos secretos y a esa Torá, a esas vidas que estas personas pusieron en estas páginas para sobrevivir la tragedia. Emanuel Ringelblum, Kalonimus Kalma Shapira de Piaseczna, se encuentran en la mitad de la tragedia y desde el mismo ángulo de preservar la dignidad y la memoria y de ayudarse, de que todos estamos viviendo en el mar de la tragedia y particularmente cuando la tragedia nos afecta a todos. Cuando estamos en nuestro Tisha B'Av, lo único que tenemos es el uno al otro. Aquí no hay diferencias de religioso, menos religioso, ateo, secular, capitalista, comunista, hasídico, mitnagdim.
2 personas colaborando para que la memoria de este evento, la memoria trágica y horrible de este evento, pueda fomentar un futuro mucho mejor. Todos estos materiales, desafortunadamente la mayoría de los archivos no están todavía traducidos al castellano, pero los voy a poner en la descripción del artículo del video para que ustedes puedan, si tienen acceso, pueden traducir estas páginas con Google, puedan escuchar un poco la historia. Opa. El rabino Shlomo Carlebach, de bendita memoria, tiene una historia hermosa. También voy a poner versiones, están en inglés, hay en hebreo, pero les voy a contar la historia. No se las voy a, no puedo contárselas como Reb Shlomo, pero es una historia del Rebbe de Piaseczna. Dice Reb Shlomo que un día, después de la guerra, está caminando por las calles de Tel Aviv y se encuentra al jorobado santo. Y hay un hombre deforme, jorobado, que está barriendo las calles de Tel Aviv. Barriendo las calles de Tel Aviv después de la guerra. Reb Shlomo siente curiosidad y comienza a hablar con el hombre en Yiddish y le pregunta ¿de dónde eres? Y el jorobado responde, soy de Piaseczna. Y Reb Shlomo, que siempre había querido conocer, que había leído y había sabido del Rebbe de Piaseczna, había querido conocer uno de sus talmidim. ¿Por qué? Porque el Rebbe de Piaseczna era un educador, era un rabino de niños, tenía la yeshiva más grande para niños en Polonia. Se orgullecía de que sus hasidim no ayunaban en Yom Kippur. Ninguno de sus hasidim decía, ayunaban en Yom Kippur, porque no podían, porque son niños. Y el jorobado responde, yo fui uno de los alumnos del Rev, del Rav Kalonimos en Piaseczna. Y Reb Shlomo le pide, dame una Torá de Piaseczna. Y al comienzo el jorobado no quiere decir, y finalmente le dice a Reb Shlomo que la única Torá que recuerda del Rebbe, cuando era niño, bailando alrededor del Rebbe en la mesa de Shabbat, en los momentos buenos antes de la tragedia, que el Rebbe les decía una y otra vez, mis niños, mis queridos niños, recuerden esto siempre. La cosa más grande en el mundo es hacerle un favor a alguien más. La cosa más grande en el mundo es hacerle un favor a alguien más. La canción continúa, voy a poner algunos vínculos para que puedan ver la canción, la historia de que este pobre hombre lleva esta Torá y esta Torá es la que lo ayuda a sobrevivir a Auschwitz, ayudando a esta persona a subirse a la cama, escuchando el dolor de la gente gritando en la noche. Ese es un favor que yo puedo hacer en Auschwitz. Y que cuando llegue a Israel y que sabe que su familia, que todo el mundo que conoce ya no está, hay veces que él quiere terminar con su vida, pero dice, sigo haciéndole favores. ¿Cuánta gente hay en Tel Aviv? ¿Cuánta gente hay en las calles del mundo a quien yo le puedo hacer un favor? Puedo ayudarle a solventar la tragedia. Y qué hermoso que el favor de Emanuel Ringelblum nos haya dado también la Torá del Rebbe. Que 2 hombres en el espectro completamente diferente, en 2 momentos diferentes de su vida, viniendo de 2 teologías distintas, puedan encontrarse en ese momento, haciéndose favores. El shiur va a terminar aquí, pero esta semana descubrí otra nueva maestra espiritual y creo que es importante que nosotros comencemos también, dado que parte del superpoder del rabino Kalman Shpira y de Manuel Ringelblum y del profeta Isaías y de los rabinos de sagrada memoria es que escribiendo
podemos tener la perspectiva. Isaías escribe su visión y luego puede añadir que 300 años después, 200 años después, vino la consolación. Tenemos el alma del Rebbe de Piaseczna en la hora más oscura del gueto de Varsovia y sus palabras nos siguen tocando. Y afortunadamente hemos encontrado otros ecos. Quiero presentarles a una de mis nuevas maestras, Etty Hillesum. Una chica, no era rabina, hija de una familia judía holandesa completamente asimilada. No sinagoga, no Torá, no hebreo, nada. Muy culta, hermano doctor, hermano pianista, familia educadores, muy llenos de la cultura europea. Y cuando la tragedia, murió a los 29 años, una chica, pelirroja, de una familia caótica, una vida, no la vida de un rebbe jasídico. Y los últimos 2 años de su vida, como otra mujer en Ámsterdam, otra mujer judía en Ámsterdam, comienza a escribir un diario. Y en este diario muestra su evolución interna como mujer, muestra cómo la tragedia va tomando posesión de su familia, de su ciudad, cómo las cosas van cambiando. Ella comienza a tener que trabajar para los servicios judíos, es decir, los encargados de distribuir los pocos materiales que los alemanes le dan a la comunidad judía para sobrevivir. Luego es llevada a un campo de concentración y eventualmente llevada a un campo de exterminio. Igual que el Rebbe, en un cuaderno simple comienza a poner sus conversaciones con Dios. Quiero leer, no he tenido tiempo, siquiera lo tengo en inglés, entonces la traducción espero fluya un poquito, la estoy haciendo impromptu, no quiero que suene torpe, pero no tuve tiempo de traducirla. En junio del primer año, 14 de junio, escribe lo siguiente. Somos lo único que somos contenedores huecos a través de los cuales pasa la historia. O todo es al azar o nada es al azar. Si yo creyera lo primero, no podría seguir viviendo. No estoy completamente convencida de lo segundo. Se los vuelvo a leer. Todo es al azar o nada es al azar. Si creyera lo primero, es decir, que todo es al azar, que todo es un accidente, no podría seguir viviendo. Pero en la mitad de la tragedia es difícil pensar que nada es al azar. Y al comienzo del diario está confundida y en el diario comienza a hablar con Dios. No desde una perspectiva de Torá, de mitzvot, de la tradición judía. No. Su amante y su mentor, que era otro personaje secular interesante en Ámsterdam, judío también, comienza a pasarle la Biblia, no el Tanaj, la Biblia en holandés. Tolstoy, Rilke, místicos cristianos, Agustín, y ella comienza a leerlos y comienza a hablar con Dios. 100 años después de Rabbi Nachman, Etty Hillesum descubre el Hitbodedut. Y cuando comienza a hablar con ese Dios interno, comienza a abrir el corazón y comienza a encontrar un refugio. Les voy a leer 2 citas más. Está hablando de sus hermanos. Además, el diario es hermoso porque entre estas
perlas místicas de conexión con Dios. Habla de los árboles, de las rosas, de alguien que vio. Mis rosas todavía están. Esto es 24 de julio del 1942, es decir, mañana es el aniversario de este pensamiento. Mis rosas todavía están floreciendo. Debo llevar media libra de mantequilla a Yap. Yap es el hermano de ella que en este momento está también viviendo en el gueto, sufriendo mucho. Si sobrevivo, debo continuar diciendo, la vida es bella y tiene sentido. Entonces tendrán que creerme. Si sobrevivo, debo seguir diciendo, la vida es bella y tiene sentido, y entonces tendrán que creerme. Si todo este sufrimiento no nos ayuda a expandir nuestros horizontes y a adquirir una humanidad más grande, al desechar todas las trivialidades y las cosas sin importancia, entonces todo esto habrá sido para nada. Etty Hillesum ve la tragedia como un círculo de fuego. Un círculo de fuego que no está ahí para protegernos necesariamente, sino para purificar el corazón. Que a través de la experiencia directa con el sufrimiento, al no rendirnos al sufrimiento, al permanecer atados a nuestra humanidad, al seguir hablando con esa chispa de Dios, podemos debemos preservar nuestra humanidad. Este círculo de fuego viene a expandir nuestros corazones. Cuando nuestros corazones se llenan de murallas y se llenan de costra y comenzamos a pensar que estamos muy lejos de Dios, que estamos muy lejos de los demás seres humanos, que somos demasiado importantes o que somos diferentes o que somos de mejor familia, viene la tragedia como este círculo de fuego y nos muestra que que los que sobreviven no tienen un corazón más abierto, este sufrimiento fue en vano. Y Etty Hillesum sabía que este sufrimiento no era en vano. Quiero compartir un último, ya hacia el final, 3 de octubre de 1942. En la noche estoy en mi cama, encima de un tablón, rodeada de mujeres y niñas. Esas voces que no hemos oído en nuestra tradición, que a veces han quedado por fuera, aquí están. Y sabemos que han estado a través de toda la historia, pero qué bueno que finalmente las estemos oyendo. Mujeres y niñas roncando, soñando, hablando, llorando, moviéndose en sus camas. Mujeres y niñas que me han dicho muchas veces durante el día, no queremos pensar, no queremos sentir. Si sentimos y si pensamos nos vamos a volver locas. Y con estas conversaciones, Etty Hillesum, con Dios, esta es la respuesta de Etty Hillesum a la tragedia. A la tragedia de estas mujeres, a su propia tragedia. Muchas veces estaba llena de una compasión y una ternura infinita. Y me quedo despierta por horas, dejando que todas las memorias e impresiones de este día demasiado largo pasen sobre mí y rezo. Déjame ser el corazón pensante y sintiente de estas barracas. Esto es lo que quiero ser de nuevo. Quiero ser el corazón pensante de todo un campo de concentración. Ese es el currículum Javerim y Javerot. Lo que nos han enseñado Isaías, el Esh Kodesh,
Rebe Kalonimus Kalmi Shapira, de bendita memoria, y doctor Emanuel Ringelblum, de bendita memoria, y Eti Hillesum, de bendita memoria, es que la estrategia judía para lidiar con la tragedia, primero, hay que recordar. Hay que recordar, así sea escribiendo en papeles y poniéndolos en mensajes de botella que no sabemos si van a llegar a algún lado. 2. La cosa más grande en el mundo es hacerle un favor a alguien más. Eti Hillesum pasó los últimos 2 años de su vida haciendo actos de compasión, rezando por la gente, recibiéndolos. No sabemos cómo es el último año de su vida. El diario termina cuando es deportada a Auschwitz. Y creo que esto último que podemos aprender de ella, es que lo que nos va a llevar a través de la tragedia no es solo la memoria y no es solo la perspectiva, como nos dice el Rebbe de Piaseczna, Pekaja y Neja, abre los ojos y ve, sino que es también esta noción de que todos podemos ver hacia adentro. Así no tengamos las herramientas, así crezcamos tan lejos de la tradición de Dios como Eti Hillesum, Dios lo llevamos siempre en el corazón. La compasión no necesita estudio. La compasión no necesita contexto. Yo no necesito estudiar nada para reconocer la belleza del mundo de Dios, para reconocer la compasión que le debo a otro ser humano. Eso no significa que sea fácil de hacer. Es más, Eti Hillesum es un ejemplo de lo difícil que es a veces llegar a este nivel de compasión y de luminosidad, aún en los momentos más difíciles. Pero tenemos entonces, con este ejército de ancestros sabios que nos acompañan y nos guían, una gran esperanza. Y es que si ellos pudieron, rebes, académicos, gente simple, encontrar sentido en los textos, en la memoria o incluso simplemente en la sensación de Dios, en este acceso a Tselem Elohim que tenemos todos, tenemos todas las herramientas que vamos a necesitar para poder solventar todas las tragedias. Javerim y Javerot, les deseo un Tisha B'Av significativo, profundo. Este shiur fue hecho en memoria de talmidim, de miembros de nuestra comunidad, chicos campesinos que murieron en la flor de su vida de una manera trágica, tratando de alimentarnos a todos. Las pequeñas tragedias de nuestra vida, las tragedias anónimas, aquellas que no llegan a ser escritas, no son menos importantes. Y todas estas estrategias de memoria, compasión y sobre todo de la cosa más grande en el mundo es hacerle un favor a alguien más. Lo único que tenemos en este mundo, aparte de nuestro contacto impoluto e indesconectable con Dios, es a los demás, a esos otros pedazos de Dios que nos acompañan en esta tierra y que a veces son justamente aquellos que nos persiguen. Pero nosotros no podemos perder la fe en que ese pedazo de Dios es incorruptible y que es nuestro refugio. Y en memoria de ellos y en memoria de todos aquellos que sufren y que han sufrido, y en memoria particularmente de nuestros rebes, nuestros maestros que nos han iluminado hoy, el profeta Isaías, el Esh Kodesh, Emanuel Ringelblum, Eti Hillesum, y todos los sabios y todos los santos. Vamos a decir Kadish de Rabbanán.
יתגדל ויתקדש שמי רבך. בעלמא דברה חירותך, וימליך מלכותך, וישמח פורקנך, ויקרב משיחך. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, מעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון ועסקים באורייתא קדישתא די באתרא הדן ודי בכל אתר ואתר. ילנה ולכון שלמה חינה וחיסדא ורחמי מן קודם מרא שמיה וערא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה ושסבע ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצללה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amén. El que hace la paz en las alturas, Él en su compasión, el Ribono Shel Olam en su gran compasión, haga la paz entre nosotros, sobre todo el pueblo de Israel, sobre todas las naciones, todas las conciencias que habitan este mundo y todos los mundos. Que lleguemos a un momento de plenitud donde podamos ver las tragedias, podamos evitar tragedias y podamos ver las tragedias con compasión y que éstas sean una muralla de fuego que expanda nuestra humanidad de modo de que cada vez esta muralla avance, avance y avance hasta abarcar a toda la tierra. Que toda la tierra esté rodeada por una muralla de fuego. Que las tragedias sean pocas y que aquellas que sean saquen lo mejor de la gente, la solidaridad y el amor. Que esa muralla nos proteja de las tragedias y que el kavod, la gloria y el esplendor de Dios se pueda sentir dentro de sus murallas. Terminamos con nuestro nigón. Vani ela neum Adonai chomat eish saviv ולכבוד אהיה בתוכה. ואני אלך נאום אדוני חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. Yo seré para ella palabra de Adonai, una muralla de fuego, mi gloria en ella estará. Y yo seré para ella palabra de Adonai, una muralla de fuego, mi gloria en ella estará. Shavua Tov, Javerim, Tzom Kal, Nechama Krova, que podamos formar una muralla de fuego alrededor de estas otras presencias de Dios en el universo. Y que todas las tragedias sirvan para expandir esa luz, para que la luz pueda volver a su raíz, que es una raíz común para toda la humanidad, y estar todos finalmente en paz. Shalom.